¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos, muy buenas tardes a todas. Para mí es un gusto, es un privilegio estar contigo en este día. Agradezco infinitamente al doctor Walter Ceballos por esta invitación en este curso internacional especializado en crimen organizado y delitos complejos. Agradezco a la Barra Internacional de Abogados, a la Facultad Interamericana de Litigación, todos ellos con un loable y extraordinario esfuerzo para llevar a ti hasta el lugar en donde te encuentras en este momento algunos conocimientos depurados y otros granjeados a lo largo del estudio y años de experiencia. Te cuento rapidísimo. El doctor Walter Ceballos ha dicho que yo formo parte del Poder Judicial en México, y esto es así. Desde hace aproximadamente 10 años me encuentro en un tribunal de segunda instancia, y como tú perfectamente lo sabes, bueno, nosotros analizamos y verificamos el trabajo del juez de primera instancia. En ese sentido, bueno, pues llevamos algunos años y te quiero compartir en esta ocasión un tema que me parece extraordinario, porque en toda América Latina, incluido México, nosotros nos valemos de una serie de artículos. Imagínate que es un renglón realizado con números jurídicos. En este momento, ciudadano juez, vengo a ejercer acción penal en contra de Daniel por el delito de trata de personas en su modalidad de explotación sexual, previsto y sancionado en los artículos 13, 21, 17, 330 del Código Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla. Si te das cuenta, este renglón numérico jurídico tiene un principio, tiene un fin y es una configuración normativa. ¿Por qué? Porque el conjunto de artículos que entran en juego en un caso especialmente considerado, específicamente delimitado, son ellos los que le van a dar vida y forma a la norma penal general y abstracta, sobre la cual las partes van a generar un ámbito de litigio, sobre las cuales incluso el juez en su momento va a decidir conforme a derecho. La configuración normativa es bastante importante. ¿Por qué? Porque forma la línea, el parámetro de actuación. Es el conjunto de artículos, de dispositivos de ley que entran en juego en un caso particularmente considerado. La pregunta es, querido amigo, querida amiga, este delito, al ser altamente complejo, altamente especializado, que tiene muchas aristas, imagínate que se puede realizar a través de captar, enganchar, transportar, transferir, retener, entregar, recibir, alojar con fines de explotación a una persona. Y en México tenemos una ley general que dice que por fines de explotación se entenderá la esclavitud, condición de siervo, la prostitución, explotación laboral, el trabajo forzado, mendacidad forzada. Incluso nosotros tenemos un tipo penal especial, aparte de todos los que te acabo de mencionar, en donde se requiere el beneficio de explotación a cargo del sujeto activo del delito, desde luego realizado con algún medio de comisión, que es el medio por el cual el agente del delito se sirve para realizarlo. Puede ser el engaño, la violencia, el abuso de poder, aprovechamiento de una situación de vulnerabilidad, etc. Todos estos tipos penales, cuando son invocados ante el juez de garantía, como lo llames en tu país, el juez de legalidad, el juez de control, como es en mi país, cuando se invocan por el agente del Ministerio Público, incluso ante el juez de oralidad que va a decidir sobre el fondo de la controversia, todo este conjunto de artículos que se va a invocar en cada uno de estos casos, en cada uno de estos delitos, debe de ser específico, debe de ser, digamos, completamente correcto. ¿Por qué? Porque recuerda que en un sistema penal acusatorio prevalece el principio por el cual se dispone la proscripción del método de enmienda, lo cual significa que el juzgador no puede auxiliar al Ministerio Público. Entonces más nos vale que el Ministerio Público invoque adecuadamente el conjunto de artículos que entran en juego en un caso individualmente considerado. Imagínate que formulo acción penal en contra de una persona porque enganchó a otra. Imagínate que colocó anuncios impresos por todos lados de la ciudad ofreciendo un gran trabajo completamente remunerado y sin
prestaciones profesionales por parte de la persona de la cual se requiere el trabajo. Hay algunas señoritas que se ven interesadas, llaman, las convoco y una de ellas se ve convencida por mi cátedra, por mi plática, por todas las prestaciones laborales. Sin embargo, yo ya la tengo conmigo, le entrego a diversa persona para fines de explotación y yo concreté en ese momento la conducta de trata de personas en su modalidad de enganche. Si ese fuera el caso, el agente del Ministerio Público tendría que invocar ante el juzgador los siguientes artículos. El artículo 10, párrafo primero, que contiene la conducta enganchar. 10, párrafo primero, en donde se prevé la específica punibilidad. 10, párrafo segundo, fracción tercera, en donde se contiene y se prevé el fin, que es la prostitución. Enganchar con fines de prostitución. Todos ellos de la Ley General para prevenir y sancionar los delitos en materia de trata de personas. Desde luego, en concatenación con el diverso 7, párrafo tercero, fracción primera, donde se contiene la consumación instantánea del delito. 13, fracción 2, autor directo. 9, párrafo primero, en donde se contiene este elemento subjetivo que es el dolo. Todos ellos del Código Penal Federal, porque de acuerdo con la ley general en cuestión, debes remitirte al Código Penal Federal para efecto de complementar los elementos del particular delito. En ese sentido, yo invoco como agente del Ministerio Público ante el juez todos estos artículos previsto y sancionado por los artículos A, B, C, D, E, F. Lo puedo hacer respecto de, desde luego, de una orden de aprehensión, para pedir una cita de comparecencia, para solicitar la vinculación a proceso, que tú sabes que en México está regulada en el artículo 19 del Pacto Federal, y la vinculación a proceso no es otra cosa que la resolución o la determinación de la situación jurídica de la persona en conflicto con la ley penal. Para formular acusación, incluso para reclasificar el hecho, puedo invocar todos esos artículos respecto de ese ejemplo que te acabo de mencionar para generar un alegato inicial durante el juicio oral, para reclasificar el hecho en el alegato final e incluso, si soy juzgador, para emitir una sentencia de condena. Sin embargo, querido amigo, querida amiga, nos surge una duda. Si nosotros estamos viajando a través de etapas en un proceso penal, como lo es la investigación, la etapa intermedia, la etapa de juicio, mi pregunta es, ¿cómo saber que esos numerales que invocó el agente del Ministerio Público son correctos? ¿Cómo sé que no me faltan? ¿Cómo sé que no me sobran? ¿Cómo sé si son los adecuados respecto de la ley que entra en vigor, respecto, por ejemplo, del tiempo de los hechos, o si es aplicable? ¿Cómo sé que no invoqué más de los suficientes o menos de los necesarios? ¿Cómo saber que estoy aplicando o invocando una ley que en efecto es aplicable o que no lo es? ¿Cómo saber que estoy invocando o que no estoy invocando una ley que eso no es vigente? Estas preguntas es importante en mi perspectiva, queridos amigos, que los operadores jurídicos nos la hagamos a lo largo de todo el procedimiento. ¿Qué pasa si invocamos más de los suficientes, menos de los necesarios, si acaso esos artículos no se corresponden a la ley aplicable de acuerdo con los hechos e incluso ni siquiera es vigente? Definitivamente va a haber una transgresión a derechos humanos. Una transgresión que obviamente va a tener consecuencias jurídicas de las cuales no vamos a hablar en este capítulo. Sin embargo, vengo a decirte, para que tengamos precisión, para que tengamos noción de que ese conjunto de artículos que invocamos ante el juez son suficientes y son necesarios y que no van a tener de más o que les va a hacer falta, entonces yo te voy a pedir que te remitas siempre a la clasificación jurídica. Tú sabes perfectamente que la clasificación jurídica se compone de tipo penal, grado de ejecución, forma de intervención, naturaleza dolosa o culposa de la conducta. En el grado de ejecución tenemos delitos consumados de manera instantánea, de manera permanente, de manera continuada. Incluso tenemos también delitos en grado de tentativa, puede ser acabada, inacabada, y también tenemos otro rubro en donde el agente activo del delito se desiste de la conducta, incluso ese desistimiento puede ser eficaz o ineficaz.
En la forma de intervención tenemos autores y partícipes, autor directo, coautor, autor mediato. Partícipes tenemos inductores, cómplices, encubridores. Naturaleza dolosa o culposa de la conducta. Aquí entra en juego la acción, puede ser dolosa, puede ser culposa. Entra en juego también la omisión, dolosa o culposa. La omisión que se relaciona a la comisión por omisión. Y desde luego las acciones libres en su causa. Todo esto con categorías dolosas y culposas. Los artículos que se refieran a cada una de ellas hay que invocarlas, pero también establecer aquellos artículos que se corresponden con la clase de concurso. Es importantísimo que tengamos especial cuidado en invocar los artículos para que sean los suficientes y los necesarios. Muy importante, queridos amigos, amigas, debes de establecer aquellos artículos legales que se corresponden con la punibilidad. Importantísimo. En la práctica me he topado con muchos asuntos en donde los ministerios públicos invocan una serie de artículos, pero no hacen relación a la punibilidad. La punibilidad es la amenaza hecha por el legislador, como perfectamente lo sabes, y se compone de mínimos y máximos. La punibilidad para el tipo, tanto agravantes como atenuantes. La punibilidad respecto del grado de ejecución, la punibilidad de la forma de intervención y la punibilidad que se asocia a la naturaleza dolosa o culposa de la conducta. Desde luego, completamente importante, la punibilidad que también aparece cargada al concepto del concurso de delitos, ¿de acuerdo? Si tú no pierdes de vista este tipo de aspectos, difícilmente te vas a equivocar. Pero ya me dijiste, maestro Daniel, que todos estos artículos van a ser funcionales de acuerdo con una etapa del proceso en la que nos encontremos. Sin embargo, también apuntaste que hay 3 etapas: la inicial, la intermedia, juicio oral. Estos artículos que tú propones a manera de fórmula, ¿para qué etapa nos van a ayudar? Para la investigación inicial. Ojo, investigación inicial, o sea que no sirve para la investigación complementaria, como tampoco para la intermedia, como para el juicio oral, no. ¿Por qué? Porque si queremos llegar a esos estadios, a esos momentos del procedimiento, entonces tenemos que añadir otros ingredientes, por ejemplo, artículos que se relacionen con las causas de extinción de la acción penal. Tú sabes perfectamente que las causas de extinción pudieran ser muchas: el perdón, indulto, amnistía, prescripción, supresión del tipo penal. En México tenemos un artículo que habla y concentra de todas esas causas de extinción de la acción penal. También necesitamos invocar otro artículo que se relacione con las causas de exclusión del delito. Tú sabes que las causas de exclusión del delito son prácticamente los elementos negativos del delito: ausencia de conducta, atipicidad, causa de justificación, causa de inculpabilidad. En México tenemos un artículo que se refiere a todos ellos. De modo y manera que si el agente del Ministerio Público invoca todos aquellos que se refieren a la clasificación jurídica con su respectiva punibilidad, pero además también invoca aquel artículo o dispositivo relacionado con la causa de extinción del delito y las causas de exclusión, seguramente podrá solicitar al juez de control genere algún acto judicial, por ejemplo, vincule a proceso, por ejemplo, emita una sentencia definitiva respecto de una persona en conflicto con la ley penal por el delito de trata de personas sin equivocarse. Dicho de otra manera, podrá realizar actos procedimentales el agente del Ministerio Público apoyado por el asesor jurídico victimal, teniendo como base o como plantilla una configuración normativa que tendrá los elementos suficientes y los necesarios. Pero por otro lado, también me dijiste, Daniel, que aquellos artículos deben tener en cuenta tanto la ley aplicable como la ley vigente. A ver, ¿cómo está eso? Vamos con la ley vigente, rapidísimo. Tú sabes perfectamente que la ley vigente, para que sea vigente, desde luego, aparte de estar escrita y haber sido publicado en un medio oficial, siempre tiene que haberse colocado, tiene que existir detrás del hecho. Si la norma no se coloca detrás del hecho, eso significa que esa ley no es vigente para ese caso en específico. Oye, pero se publicó en un medio oficial, es norma positiva, además vigente para el resto de los casos. Sí, pero para este no. ¿Por qué? Porque esa norma
vino al mundo jurídico, a la vida jurídica después de los hechos. Para revisar entonces la vigencia, como tú perfectamente lo sabes, esa norma que vas a aplicar debe siempre de estar atrás de los hechos, salvo, desde luego, salvo que esa norma sea benéfica a los intereses de la persona en conflicto con la ley penal. Finalmente, necesitamos que la ley sea aplicable. Déjame platicarte. En la República Mexicana, en donde yo estoy, hay muchos estados, hay muchas entidades federativas. Puebla es mi caso. Puebla tiene un código penal como el resto de la República tiene códigos penales. En su momento, cada código penal preveía y sancionaba al delito de trata de personas hasta que vino a la vida jurídica en junio de 2012 la Ley General para prevenir y sancionar los delitos en materia de trata de personas. Eso significa que, de acuerdo con la fecha de los hechos, al menos en México, tú vas a tener que determinar la aplicabilidad entre uno y otro código, entre una y otra ley. Si tú no pierdes de referencia estos pequeños componentes que yo vengo a recordarte y a poner en tu escritorio para que jamás los olvidemos, lo más seguro es que acudas, en tu caso de ser fiscal, asesor jurídico victimal, ante el juez de control, de legalidad, de oralidad, a solicitar un acto jurisdiccional de él con una configuración normativa suficiente, necesaria, con ley aplicable y además vigente. Esto es infalible. Ahora bien, yo te propuse al principio de mi pequeña charla estos artículos respecto de un caso que yo ya te platiqué, que se dio a través de la modalidad de enganchar. Y obviamente, pues estos artículos tuvieron en cuenta la clasificación jurídica asociada con la punibilidad para cada uno de sus elementos: tipo penal, grado de ejecución, forma de intervención, naturaleza dolosa o culposa de la conducta, clase de concurso. Ya te acabo de decir que todos ellos funcionan para la investigación inicial. Entonces, ¿qué necesito añadirles para que me funcionen también en la investigación complementaria, o sea, la segunda parte de la investigación inicial, para la intermedia, que es la segunda parte del proceso penal acusatorio, y la sentencia? Ya quedamos que tenemos dos ingredientes extra que nos hacen falta para llegar a esas fases, de modo y manera que todo lo demás junto con estos dos ingredientes nos va a generar o dar como resultado la realización de una configuración normativa que se encuentre completa, que se encuentre entera, que sea funcional. Esto es, para las causas de extinción de la acción penal, seguramente tú tienes un artículo relacionado que se parezca a este. Por ejemplo, en mi país, en el Código Nacional de Procedimientos Penales es el artículo 485, a contrario sentido, ¿sí? Porque el Ministerio Público está diciendo, ojo, no se actualiza ninguna causa de extinción de la acción penal de las que se prevén en el 485 del CNPP. Entonces, si yo agrego también el 15 a contrario sentido del Código Penal Federal, donde se establece un catálogo de causas de exclusión del delito, entonces yo le estoy diciendo como Ministerio Público al juez, ojo, porque tampoco se actualiza ningún elemento negativo del delito. Por lo tanto, señor juez, está usted en aptitud en este momento de integrar y engrosar una sentencia condenatoria en contra de la persona acusada del presente asunto. En suma, queridos amigos, la clasificación jurídica, cada uno de sus elementos asociados con la punibilidad nos van a dar los elementos suficientes y necesarios para generar una configuración normativa, pero únicamente funcional para la investigación inicial. Esto es, en el momento en el que yo puedo, por ejemplo, solicitar una orden de aprehensión, una cita de comparecencia. Pero si quiero engrosar debidamente mi configuración normativa, el conjunto de artículos y disposiciones de ley que entran en juego en un caso individualmente considerado, entonces debo no perder de referencia que a esa ecuación generalizadora debo añadirle los componentes que se refieren a las causas de extinción de la acción penal y a las causas y a los elementos negativos del delito, para que de esa manera, como fiscales, como asesores, incluso como juzgadores, no fallemos. Eso sería absolutamente todo de mi parte. No me queda pues más que agradecerte el favor de tu atención, de tu escucha. Yo confío que nos veamos en otro momento. Yo estoy gustoso de platicar contigo. Y bueno, aunque no lo creas, estos temas, por sencillos que parezcan,
te prometo que hay operadores jurídicos en la vida real que erran con este tipo de situaciones, que invocan más de lo suficiente, invocan menos de lo necesario, y todo esto a veces genera sesgos de impunidad. Y bueno, eso es lo que no se quiere, sobre todo tratándose de un delito tan complejo y tan fastidioso para la sociedad, que nos lacera tanto incluso en México, que es el de trata de personas. Invitarte muy atentamente a que me sigas en mis redes sociales y pues vaya, yo te agradezco el favor de tu atención nuevamente y estoy a tus órdenes. Muchísimas gracias, doctor Walter Ceballos. Le devuelvo el micrófono, y a todos que tengan una extraordinaria tarde. Por favor, sonrían y estoy a sus órdenes. Nos estamos viendo. Muchísimas gracias, magíster Daniel Mendoza Medel, por esta participación, explicando desde la experiencia que usted tiene, la práctica, ¿no?, el tema del proceso penal, ¿no?, y cómo a la vez influye directamente en el ilícito penal de trata de personas, ¿no? Bien enfocado, con unas interesantes diapositivas, justamente en virtud a esta excelente participación. Nuestra facultad de entregar el siguiente reconocimiento. Para ese efecto dejamos en uso la palabra a nuestra directora, la doctora Adriana Arroyo Cuevas. Adelante, maestra. Gracias, Walter, y bueno, creo que los agradecidos somos nosotros, maestro Daniel, por tan buena y sencilla explicación. Como usted lo dijo, esto es una situación muy compleja que pocos operadores o pocos abogados entienden, y bueno, usted lo ha hecho de una manera magistral, el darnos a conocer este delito y este tema, y es en atención a ello que la Facultad Interamericana de Litigación, la Universidad de la Barra Interamericana de Abogados, le otorga el reconocimiento que podemos ver en pantalla por su exitosa participación como ponente en este curso internacional de especialización denominado Crimen Organizado y Delitos Complejos, y recordando su tema, que fue la configuración normativa del delito de trata de personas en esta Ciudad de México, 27 de junio de 2023, y signado por las autoridades de esta institución educativa, en la que me incluye, por supuesto, también. Ruego que no sea la última vez en la que nos acompaña. Por supuesto, estaremos ya en comunicación con usted para poder invitarlo en algún otro foro. Muchísimas gracias y saludos hasta Puebla. Bonita tarde.